en la página 26 de Elcana y Ana, no lo voy a tocar mucho porque es tan especial el caso de este matrimonio que le dedicamos prácticamente como parte medular o fundamental el de procreación y embarazo, ¿sí? Porque ahí vamos a aprender mucho en la administración espiritual de los bebés. Entonces, lo vamos a dejar el estudio de este matrimonio cuando veamos ese módulo, ¿sí? De procreación y embarazo. Así es que pueden leerlo, no hay problema, lo pueden leer ahí, les va a ayudar mucho que tengan una lectura previa, pero para la aplicación práctica va a ser para cuando toquemos este mismo matrimonio en ese módulo. Bien, vamos al de Moisés y Séfora, que se menciona en el subtítulo al final de la página 26. Dice Moisés y Séfora. La intuición espiritual de la esposa, herramienta invaluable en la relación matrimonial. Aquí hay un pasaje bíblico, es corto pero vemos la importancia de una esposa que entiende las cosas espirituales mejor que el marido, ¿sí? Como los antecedentes cuentan mucho. Ustedes saben que Moisés cuando se va huyendo al desierto de parte del faraón, que quiere acabar, bueno, aprisionarlo y tal vez ejecutarlo por lo que hizo con un capataz egipcio, y que ya habían descubierto que él era hebreo, lo persiguen, ¿sí? Cuando él llega al desierto, se hace pastor de ovejas, finalmente se va a casar con una hija de Yetro, un madianita. Y Yetro era un sacerdote del Dios Altísimo, que no había ley de Moisés, todavía no, pero ¿qué tipo de principios espirituales tenía Yetro? Bueno, después de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, que tenía el conocimiento por voz de su padre y madre de todo lo que había ocurrido en el huerto del Edén y de que cómo sus papás, todo lo que pasó, de cómo fueron creados, de la tentación de Eva, la seducción de Adán, la desobediencia, el mismo cosa que pasó con Satanás, se fue pasando de generación en generación en una enseñanza oral relatada a las generaciones desde Adán, siguió esa línea de Set, o que se le llamaban los setitas, hasta llegar a Abraham, ¿no? Y de Abraham a Jacob, a Isaac, a Jacob, y por ahí salen las tribus de Israel, ¿no? Hasta que, bueno, llega el tiempo de Moisés. Y en esa descendencia de Yetro, a ver, Hernán César Grosso no se puede conectar. Debbie, a ver si le puedes echar una ayudadita a Hernán, que no puede conectarse, a ver qué puede hacer pasando. Gracias. Yetro tuvo la enseñanza donde también estuvo involucrado el rey de Salem, o de la orden de Melquisedec, como sacerdote del Dios Altísimo, porque también ahí se le reconoce así, y que ellos traían la enseñanza más exacta, mucho más definida, a través del pacto abrámico, ¿sí? A través del pacto de Abraham. ¿Se acuerdan ustedes que era asirio caldeo? Y ya después nacería Isaac, nacería Jacob, y después hasta ahí, hasta llegar a Moisés. Y bueno, toda la enseñanza del pacto abrámico, todo lo que pasó con Abraham y las condiciones y la circuncisión como señal del pacto, de un Dios que se manifestó, todo lo de Abraham, lo sabía muy bien Yetro, y lo enseñaban, que eso se siguió enseñando en su cautiverio en Egipto, a todos los hebreos. O sea, se siguió contando la historia, ¿no? Y Moisés, pues no tanto, porque pues él era un hijo adoptivo del faraón.
Él aprendió muchísimo, y esto que estoy diciendo está escrito en Hebreos capítulo 11, donde Moisés aprendió todas las artes egipcias, la ciencia egipcia, pues una persona privilegiada, hecho, no estaba circuncidado, porque no lo circuncidaron sus papás para que no lo ejecutaran, cuando el faraón anterior había ordenado la muerte de todos los niños hebreos que nacieran. Por eso salvó su vida. Y, y no sabía nada del pueblo hebreo, nunca había tenido contacto con ellos. Pero él supo que era hebreo, ¿no? Llegó a saber que era hebreo, y es cuando él huye. Cuando se encuentra con Yetro, se enamora de uno de sus hijas, de Séfora. Y bueno, entonces el suegro de Yetro, el suegro de Moisés, Yetro, para que se casara con su esposa, Séfora, hija de Yetro, él le enseña todo acerca del pacto abrámico. Yetro le enseña todo lo que tenía que saberse. Y la condición para que se casara con Séfora es que él se circuncidara. Entonces Moisés se tiene que circuncidar. Tal vez con no muy buena disposición, con no muy buen ánimo, pero bueno, tuvo que hacerlo como condición para unirse a Séfora. Pero como no había todavía ley de Moisés, todavía ni nacía, él era Moisés, todavía no recibía la ley que le iba a dar el Señor, algo se le pasa a Moisés. Y ahí vemos cómo su esposa va a lograr que Moisés no caiga en una desobediencia no muy consciente por ignorancia, que muchas veces nuestra esposa logra sacarnos del entendimiento a veces limitado que tenemos los varones de circunstancias de nuestra vida diaria, pero que el Señor se la revela a nuestra esposa como ayuda idónea que sigue siendo. De ahí que el consejo de nuestra cónyuge, nuestra esposa, sea muy valioso y muy importante, ¿sí? Porque vemos este pasaje en la vida de Moisés, Éxodo 4, 24 al 26, de ahí está escrito en su manual. Dice que parecería extraño esto que pasó, pero ahora les voy a explicar por qué. Dice, y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Bueno, ¿cómo? Quiso matar, quiso acabar con su vida. Dice, pero Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y le dijo, ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces Dios lo dejó, pues ella había dicho, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y bueno, ¿qué es lo que pasó ahí? Moisés no había circuncidado a su hijo mayor, que era Gersón. No lo había circuncidado según lo que dictaba el pacto abrámico. Al no haber circuncidado a Gersón, al que Dios ya lo sabía, ya Dios lo había apartado y lo había enviado a entrevistarse con el faraón para poder hacer todo lo que pasó en el desierto y que el pueblo hebreo se estableciera, no iba a permitir Dios al que iba a ser el principal legislador del pueblo de Israel, que tuviera un hijo que no estuviera dentro del pacto abrámico. ¿Se acuerdan que el Señor le ordenó a Abraham, todo varón de tu casa deberá ser circuncidado? Y Abraham lo creyó y lo practicó y lo hizo. Y así quedó establecido. Y Abraham, inclusive a los sirvientes, los siguió haciendo a Isaac, a Jacob y a todas las tribus. Pero como Moisés era un ignorante de esta disposición, por eso es que fue circuncidado ya mayor, no lo tomó en cuenta para circuncidar a su hijo. Y no podía ser que el legislador por excelencia estuviera en una falta en ese tiempo, y así era, delante del Señor. Por eso es que el Señor se muestra como un Dios de justicia. Y por eso es que dice, te voy a ejecutar, porque no has cumplido este pacto de lo cual tu antepasado Abraham sí cumplió, y tú no lo has hecho con tu hijo.
Tú lo hiciste tú en tu persona, pero yo no voy a tomar la sangre de un inocente no circuncidado, que es tu hijo. Así es que yo lo voy a tomar en tu lugar, voy a tomar tu vida. Por eso es que algunos historiadores, teólogos dicen que le vino una fiebre maligna, que se enfermó gravísimo. Otros dicen que fue una contienda persona a persona. Como haya sido, pero la intención del Señor era, te voy a bloquear en todos los sentidos. Y Pedro nos dice que el varón que tiene buen trato con su esposa, sus oraciones son escuchadas. Pero el que no mantiene a su esposa en dignidad y en honra, sus oraciones no pasan del techo de su habitación. No es oída su oración. Por eso hoy, el día de hoy, hay matrimonios en donde el varón creyente y la esposa muy creyente y tiene una necesidad familiar o personal el marido y ora y no le responde el Señor. Hay silencio de parte del Señor. No pasa nada. Y el varón se conflictúa y dice, pero ¿por qué si yo voy el domingo a la congregación y leo la Biblia y trato de obedecer? La pregunta que haría el Señor sería lo que entendió Séfora. Séfora entendió que su esposo no estaba obedeciendo al Señor al no circuncidar a su hijo. ¿Me explico? Las esposas tienen esa comunicación espiritual con el Señor y ellas entienden las cosas espirituales mejor que nosotros los varones. A nosotros nos tiene que explicar con puntitos y rayitas el Señor para entenderlo. La mujer no. La mujer tiene una cualidad y una capacidad espiritual, porque hay otro matrimonio que rápido lo vamos a comentar, que ella sí tiene. ¿Esto qué hace? Bueno, lo que dice Pedro, si quieres que tu oración sea escuchada, mantén en una honra a tu esposa, ¿sí? Y eso es lo que Moisés aprendió de cuando su esposa lo defiende del mismo Señor. Y ella circuncida a su hijo, imagínense la situación, con un pedernal, con una piedra, le corta el prepucio a su bebé, arroja el prepucio a los pies de Moisés y ella intercede y declara algo que no hizo su marido. Tú eres mi esposo de sangre. Es decir, este pacto se ha cumplido y lo has cumplido con el producto de nuestro amor, nuestro hijo. Y así es como el Señor dice, para mí ya cumplió. La intercesión de su mujer me obliga a mí, como pacto, en el pacto de Abraham, a que él ha cumplido. A través de este acto, pues de momento, pero bueno, aquí nos admira la discernimiento de su esposa. Y ya se acaba el problema. Eso es todo lo que explicamos en esta parte de lo que hay. Y bueno, ahí nosotros hacemos la exhortación de que si bien el esposo puede estar en una constante aprendizaje de la palabra, o lo que ustedes quieran, inclusive tener un lugar relevante en la congregación, pero si no tiene en honra a su esposa, no la tiene con como Dios ha ordenado que debamos tener, que eso también lo dice, fíjense qué importante, ya le encontramos sentido a lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a nuestra esposa en Efesios capítulo 5, ¿sí? Donde dice acerca de lo que debe ser el trato con nuestras esposas. ¿Qué es lo que aprendió Moisés? Esto lo aprendió Moisés con lo que hizo su esposa. En el capítulo 5 de los Efesios, versículo 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, apartarla del pecado, ayudarle a nuestras esposas a que se mantenga exenta de las tentaciones del pecado, ¿sí? Dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, que los maridos tenemos una labor de higiene espiritual con nuestras esposas cuando nosotros podemos hablarle de lo que el Señor nos ha
enseñado, dado a entender en la palabra de Dios e impartirle a ella ese entendimiento espiritual, ¿sí? De lo que el Señor nos ha mostrado a nosotros. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Lo que hagamos nosotros con nuestra esposa es lo que el Señor Jesucristo va a requerir de su iglesia. Eso significa. Dice el 28, así también los maridos, de la misma manera que Cristo lo hace, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Sí? Entonces, esto es justamente lo que tuvo que aprender Moisés, aunque todavía ni ley hubiese. Y bueno, lo hizo Moisés por lo que sucedió en esa trance tan fuerte para Moisés. Bien, ¿qué aprendemos nosotros finalmente? Esto que está al principio, la intuición espiritual de la esposa es una herramienta invaluable en la relación matrimonial. Y una manera de honrar a nuestras esposas con esta reflexión es precisamente el de escuchar la palabra de nuestra esposa, determinar y discernir si viene del Señor, si viene del Señor, y sujetarse a esa palabra del Señor a través de nuestra esposa. ¿Sí? No nos hace menos hombres, no nos hace perder nuestro liderazgo, al contrario, nos da mayor sabiduría y le estamos dando lugar de honra a nuestra esposa como Cristo le da lugar y honra a la iglesia, de la misma manera, ¿sí? Y es una manera de darle honra a nuestras esposas. ¿Bien? ¿Ok? ¿Vamos bien? Maridos, aprendamos eso, es muy importante. Vamos a otro tipo de esposa intercesora, pero ahora veamos el contraste con el ejemplo que sigue de Nabal y Abigail. La esposa intercesora, en la página que sigue. Nabal y Abigail, la esposa intercesora y las consecuencias funestas del esposo inconverso. Ahí Flavia tenía la manito levantada. Ah, a ver, no vi. ¿Quién? Yo tenía, Ah, en claro, realidad claro. es justo como termina esta pareja, Emanuel no pudo poner el micrófono y me pasó la pregunta si se lo puedo hacer en Sí, nombre de sí. a él, la hermana más grande del rescate. Bueno, él se quedó con esto de los sueños, Sí. en esto de que usted dice que por ahí cuando andamos en pecado, bueno, vienen como esas opresiones, esos ataques, pero que en realidad nosotros siempre tenemos una tendencia al pecado, porque es nuestra naturaleza. Sí. Entonces, ¿cómo sería en este sentido? Si cada vez que hacemos macana estamos expuestos, y que si usted habla de la santificación, tiene que ver con el arrepentimiento, ¿con qué sería? Sí, claro. Cuando nosotros estamos conscientes de que no tenemos o no hemos incurrido en pecado, pero tenemos una mala calidad de sueño, o como sería el que lo mencioné yo, una opresión, ¿sí? Es decir, no tenemos paz, y sabemos que estamos sanos, pero yo advertí que estamos conscientes de que hemos tenido una actitud de pecado, ¿sí? Esa consecuencia puede verse reflejada en nuestra calidad de nuestro sueño. O algo también, el estrés, ¿sí? Porque Juan en una de sus cartas dice, hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. ¿Mm? Que es lo que nosotros podemos mencionar o reconocer como pecados culturales, ¿sí? Que son los pecados no de muerte. Uno de los pecados culturales que hoy padecemos es el estrés. ¿Por qué? Porque Jesucristo advirtió, no se afanen con qué habrán de comer o con qué habrán de vestir, porque mi Padre sabe de qué necesidad son la que tienen ustedes. O sea, que es una cuestión, un pecado cultural, porque actualmente, y más en estos tiempos, la dinámica de la vida actual nos meten mucho estrés a los maridos.
en mucho estrés, por la cuestión del trabajo, por las necesidades que tenemos que suplir. Y cuando hay ese estrés, porque ya la dinámica de la sociedad, del consumismo, de la forma de vida, de las deudas, de los pagos que hay que hacer, etcétera, etcétera, nos mete en muchos afanes, que no es malo buscar y tratar de procurar el bienestar, pero que a veces nos dejamos llevar por esa vorágine y ritmo de vida que nos olvidamos de lo primario, la atención a la familia, la atención a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Nos volvemos menos amorosos, más indiferentes u olvidadizos y ya no tenemos la misma calidad de relación en nuestra familia por conseguir el sustento, que no es malo, o sea, no es pecado. ¿Cuál es el pecado? Dejarnos dominar por el estrés y los afanes, porque es un mandamiento y veámoslo en su profundidad, como lo dice el Señor Jesucristo, ¿sí? Que no nos debemos de afanar. Entonces, ¿qué hago? Confiar en el Señor. Y es una cuestión de fe. Y todo lo que procede de la duda es pecado. Si yo dudo que el Señor me va a dar la provisión para los gastos de este mes, yo ya estoy en un problema. Yo ya estoy en un problema, ¿sí? Porque estoy dudando de la fidelidad del Señor. ¿Me explico? ¿Qué tenemos que hacer los varones? No dudar de su provisión. Tenemos que hacer lo que nos toca. Bien, con corrección, con rectitud, con honestidad, con transparencia, con todo lo que éticamente nos corresponde. Y cuando lleguen, sí, Señor, yo trabajo estas horas, soy un buen trabajador, o yo tengo bien mi lugar donde hago todas mis actividades de ganarme la vida, pues si entonces, si hay mucho afán para tratar de cumplir y no logramos establecer un equilibrio y hemos valorado en menos la cuestión de nuestra familia, porque para eso están ustedes preparando, para tener una vida de familiar a la luz de Cristo, ¿sí? Y vemos que creo que ya no tengo tanta relación de pensamiento, de consejo, de charlas con mi cónyuge, con mi mujer. Creo que ya no estoy abrazando tan frecuentemente a mis hijos. Creo que por acá estoy en falto de esta situación. No es un pecado exactamente, pero los afanes pueden hacer que si lleguemos a una cuestión, sí, ya de pecado, cuando de plano ya nos desentendemos totalmente. Voy a tener 3 trabajos, ya no estoy en casa y todo, por los afanes. Ahora, ¿es un desafío a la fe de nosotros los varones? Sí, es un desafío, pero pues así es la vida en Cristo hoy. Entonces, ¿qué es lo que esperan nuestras esposas de nosotros? Que seamos hombres de fe. Y como vimos las mujeres intercesoras, pues ellas, ¿qué es lo que hacen? Interceden por nosotros ante el Señor para que venga esa provisión, para que venga esa necesidad suplida. Tenemos un aliado en casa, se llama esposa mía, para que ella interceda por nosotros. Y dice, tú sabes que yo no falto, que soy honesto en mi trabajo, que soy transparente, pero no alcanza. Y no quiero descuidarte ni a ti ni a mis hijos. Puedes interceder por mí. Y eso, cuando una esposa, y en acuerdo, entendiéndose, poniéndose de acuerdo, intercede por su marido, por favor, vean los resultados que se dan. Pero, varones, desarrollen la fe. Desarrollen la fe. Dice, Señor, yo sé que como Séfora, soy esposo de sangre, ahora de Cristo, delante de ti. Y con este caso de Abigail, como intercesora, que no ha hecho las cosas bien, tú puedes escuchar y suplir esta necesidad. Varones, es un desafío para hacerlo. ¿Ok? A eso es a lo que nos referíamos en cuanto a, sí, regresando al punto, que por qué
puede haber sueños de mala calidad y con frecuencia. Por eso, por esas situaciones. Bien, no sé si quedó contestada la pregunta de Manuel. Si quieren, nada más díganme sí o no, o más o menos. ¿Sí? ¿Sí? Bien, ok, perfecto. Muy bien, ahora Flavia intercedió por ustedes, así es que, pues, ven, esa es una labor de intercesión. Qué bueno, me da gusto. Bien, bueno, vamos a ver este ejemplo de Nabal y Abigail. Aquí está todo escrito de esta historia, yo se las voy a sintetizar, bueno, la escribimos toda porque lo subrayado es lo que más nos interesa de este caso, ¿sí? Porque es importante porque es muy frecuente hoy. El día de hoy esto que está acá es muy frecuente, sobre todo de esposas que tienen un marido inconverso y que no se porta nada bien, que no quiere saber del Señor, que como lo dice Pablo en la carta a los Corintios, es un incrédulo, ¿sí? Pero, pero consciente a que su esposa vaya a la congregación, sí, yo sé que estás bien, así ya te vas aquí los domingos, yo me voy al partido de fútbol con mis amigos, yo descanso de ti, pero no me digas nada de tu Dios, tú sigue con tu devoción. Yo he conocido muchos casos así, muchos casos. Y bueno, esto es lo que podemos rescatar de esta pasaje bíblico. En el versículo 3, que habla de Nabal y su mujer que se llamaba Abigail, dice, la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, que hoy puede ser la santidad. Pero el hombre era áspero y malo en sus tratos, era calebita. Caleb significa perro en el hebreo, ¿sí? Perro. Y podríamos decir, y el perro era un animal inmundo para los hebreos, no les gustaba, ni había perros en Israel, ¿sí? Pero bueno, era un hombre que lo usaban ellos, y bueno, porque pues había perros salvajes, por la bravura y porque eran perros muy tremendos, eran manadas de perros, y también los admiraban por su astucia y su inteligencia de animal, pero también pues su trato, ¿no? Y, y este hombre Nabal pues tenía a eso que dice ahí, áspero y malo, como puede ser un perro bravo. Bueno, ahora, David había ayudado en algún momento dado a Nabal, ¿sí? En algún momento lo había ayudado a salir adelante, por alguna cosa que ahí se menciona. Pero ahora David estaba huyendo de Saúl y trataban bueno, andaba en persecución David escondiéndose, y él sabe que estaba en Nabal, en Carmel estaba Nabal viviendo, al que alguna vez le había ayudado. Y le manda un recado para que le mande ayuda. Y él le recuerda que ha cuidado a sus pastores, que no los ha maltratado, porque podía haberlo hecho David con su gente, que andaba, bueno, pues andaban, eran soldados, eran gente muy, muy feroz, muy eficientes en la guerra. Y le recuerda, no le he hecho nada a tus pastores, necesito que me ayudes. Y, y cuando él le pide que le ayude con alimentos y cosas, necesidades que tenía David, porque no podía salir de su escondite, Nabal los maltrata. En el versículo 10, el subrayado, dice, pero Nabal respondió a los siervos de David, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy día que huyen de su señor. He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y he de dárselos a hombres cuyo origen no conozco. O sea, desagradecido, ¿sí? ¿Y cómo no iba a saber que era David y si le había dado todas las indicaciones de quién era? Pero bueno, haciéndole honor a su nombre, los desconoce, desagradecido, siendo que todo eso provenía de que David cuidaba a sus propios pastores de Nabal, pero no lo consideró así. Y entonces David les dice a sus hombres en el versículo 13, pónganse su espada y vamos a acabar con él. Y 400 hombres subieron tras David, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el equipaje. Imagínense ustedes 400 hombres de guerra
que uno de ellos solamente había acabado con 300 enemigos para defender un campo de lentejas. O sea, ¿qué tan eficientes eran? ¿Sí? Ahora 400, no, pues 3 acababan con Nabal y sus criados, o quién sabe cuántos criados tendrían. También tenían soldados los señores ricos en ese tiempo. Y ahí van contra Nabal. Y cuando llega, uno de los criados le dice a David, a Abigail, viene David contra tu esposo. Ahí viene el 14, pero él ha sido bueno con nosotros, que era de los esquiladores, y no nos faltaba, nunca nos ha tratado mal, y ahora vienen contra tu marido. En el 17 le dice el pastor. ¿Alguien habló? A ver. Lore, ¿alguna pregunta? ¿Estamos bien? Sí, perdón. Sí. Bueno, dice después, 17, ahora pues reflexione, le dice a su señora, a su ama, reflexione y mire lo que ha de hacer, porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa. Y el hombre, él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle. Ni sus propios trabajadores podían tener buen trato con este Nabal, ¿no? ¿Qué hace Abigail? Lo que debía hacer su marido. Toma 200 panes, ahí el 18 dice, odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, ya guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 tortas de higos, los pone sobre asnos y dice, vayan delante de mí, yo los voy a seguir. Y ella se va a encontrar con el rey David e intercede por su marido. Aquí vemos una esposa intercesora. ¿Cómo va a pedir por un marido que delante del Señor no entiende, no se disciplina, no quiere saber nada de Dios? Y bueno, cuando expone delante de David y clama por perdón sobre su marido, ¿eh? Dice que en el 24 se echó a sus pies a Abigail y dice, Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Le ruego que permita que su sierva le hable y que escuche las palabras de su sierva. Ruego, 25, ruego a mi Señor que no haga caso a este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre, así se llama Nabal, o insensato, también significa, es otro concepto de hebreo. Y la insensatez está con él, pero yo, su sierva, no vi a los jóvenes que usted, mi Señor, envió. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive su alma, puesto que el Señor le ha impedido derramar sangre y vengarse por su propia mano. Sean pues como Nabal sus enemigos y los que buscan el mal contra mi Señor, y ahora permita que este presente que su sierva ha traído para mi Señor se dé a los jóvenes que acompañan a mi Señor. Le ruego que perdone la ofensa de su sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor. Está profetizando esta mujer. Pues mi Señor pelea las batallas del Señor y el mal no se hallará en usted en todos sus días. ¿Qué es lo que hizo? Que intercede. ¿Y qué hace? Cuando David ve esta actitud, entonces David dice, no hay problema. En el 32 dice, David dijo a Abigail, bendito sea el Señor Dios de Israel que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento y bendito seas tú, que me has impedido derramar sangre hoy y vengarme por mi propia mano. Sin embargo, vive el Señor Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que si tú no hubieras venido pronto a encontrarme, ciertamente para la luz del alba no le hubiera quedado a Nabal ni un varón. Toma lo que le lleva. ¿Y qué pasó? Bueno, hasta ahí ya habían hecho David y Abigail lo que tenían que hacer. Ella intercediendo y David no va en contra de Nabal, pero David era un hombre de Dios, conforme al corazón de Dios. Y bueno, cuando regresa Abigail a su casa, pues estaba su marido, banquete en casa, y estaba lleno de vino, en el versículo 36, dice, entonces Abigail regresó a Nabal, y tenía un banquete en su casa, y no le había querido dar nada a David, como el banquete de un rey, y el corazón de Nabal estaba alegre, pues estaba muy ebrio, por lo cual ella no le comunicó nada hasta el amanecer.
Pero sucedió que por la mañana, cuando se le pasó el vino a Nabal, en plena resaca, su mujer le contó estas cosas, y su corazón se quedó como muerto dentro de él, y se puso como una piedra. Y unos días después sucedió que el Señor hirió a Nabal y murió. Y bueno, ¿qué le vino a él? Un infarto cerebral. Eso le pasó, ni más ni menos, ¿sí? Tuvo un derrame cerebral y vino de Dios eso. ¿Qué operó ahí? La justicia del Padre en un hombre con esta conducta, con estas actitudes, con una mujer intercesora. Y bueno, y dice en el 39, David discierne qué pasó. Dice, cuando David supo que Nabal había muerto, dijo, bendito sea el Señor, que ha defendido la causa de mi afrenta de manos de Nabal, y ha preservado a su siervo del mal. El Señor también ha devuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Entonces David envió un mensaje a Abigail para tomarla para sí por mujer, porque era una manera para consolar a una viuda, porque las viudas de ese tiempo quedaban totalmente desprotegidas, totalmente. Y todo lo que tenían de bienes que eran de los maridos, pues se los quitaban. Quedaban en la indigencia y a morir de hambre, ¿sí? Era una cosa muy común en ese tiempo. Entonces, la toma David para protegerla y para cuidarla, y en agradecimiento como esposa, para que lo hiciera legalmente dentro de las leyes de Moisés para ese tiempo, ¿sí? Entonces la toma para ella como mujer, tenía que cumplir el pacto matrimonial, y desde entonces se queda a vivir ya en la casa de el rey David, ¿sí? Que de ahí tendrían descendencia de Abigail, el propio rey David, ¿no? Bien, eso es lo que aprendemos de este matrimonio. Lo importante que es que a una mujer, aún viviendo en un yugo desigual y que el marido no se quiere convertir, la mujer intercesora hace que ella sea dignificada por el Señor, porque aquí David toma la figura del Señor Jesucristo, toma la viudez de esa mujer y la socorre y todo, como dice en el Salmo 68, y el Señor, si no se arrepiente ese hombre como Nabal, pues vendrán las consecuencias. No estoy diciendo que tenga que ser lo que le pasó a Nabal, pero espiritualmente hablando, sí vemos que hay una parálisis, como la parálisis que le vino a Nabal, ¿sí? Se queda totalmente inactivo. Y bueno, ¿por qué puede pasar eso? Porque si la mujer bien opera en la gracia en Cristo, el varón en esa condición cae bajo la operación de la justicia del Padre. ¿Sí? Y bien, bueno, pues está bien, pero pues, y la gracia y no será salvo. Bueno, es que Nabal no se arrepintió, nunca, aunque sabía bien, supo bien lo que hacía. No era un ignorante, Nabal, no sabía, ¿sí? Entonces, eso va a traer una consecuencia que puede ser, en algunos casos, llega a ser muy, muy, pues a veces penoso para un marido así, ¿sí? Dice, en estos casos, ¿quién toma la autoridad espiritual? Ay, no alcancé a leer, pero voy a ver el chat, aquí está. De la casa, Lucas pregunta. Bien, en ese momento prevalece la de la esposa. Bien, para contestarle bien a Lucas, vamos a ver lo que está en la primera carta a los Corintios, versículo, capítulo 7. Vamos ahí. Primera carta a los Corintios, capítulo 7. Dice, estaba ahí en la segunda. Dice así, en la segunda de los Corintios, hablando del marido incrédulo, dice, porque si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera sus hijos tienen inmundos mientras que ahora son santos. Eso es lo que ocurre, ¿sí?
¿Es santificado mientras la esposa sea creyente? Sí. Es preservado por causa de la mujer, pero si el marido incurre sigue en desobediencia, entonces no va a haber solución, ¿sí? No va a haber solución para, para ese esposo, más que la justicia de Dios, como él quiera instaurarla. Entonces, esta escritura de Corintios nos indica la importancia del marido creyente, pero cuando no consiente en vivir, o sea, convivir con la mujer creyente, el incrédulo, y la abandona, es decir, se separa emocional o espiritualmente, entonces ahí está en problemas el marido, ¿sí? Ahí es donde entra en un verdadero problema. Y bueno, ahí ya será una decisión soberana del Señor lo que puede ocurrir, como pasó con ahí David no intervino la esposa, ellos hicieron lo que tenían que hacer, pero el Señor tomó autoridad sobre eso, ¿sí? Ahí es donde toma esa autoridad, ¿ok? No sé si tengan dudas con esto. ¿Quedó claro? Bien. Aquí está lo de David y Betsabé, pero esa también lo voy a dejar pendiente porque dice, el tema es que el tiempo pasa y nuestro reloj humano es finito. Sí, claro, por supuesto que sí. Así es, sí, así es. Bueno. Me refiero específicamente a esas situaciones matrimoniales en donde hay un esposo cabeza dura, por decirle de alguna manera. Sí. Dios es eterno y oportunidad a lo mejor esa persona tendrá hasta el fin de sus días, pero para la persona para la mujer que espera, o en tal caso el hombre que espere a una mujer así, ¿no? Que no quiera a Dios. Sí. Un día se hace larga la espera, ni hablar cuando son años, y nunca llega. A eso me refería yo con ese comentario. Sí, a veces hasta en el último día de la vida de alguien es cuando se llega a las cuentas, como el ladrón en la cruz. Y es soberanía de Dios perdonar si hay arrepentimiento, aunque sea toda una vida. Pero bueno, ahí hablaremos de esos conflictos, no se preocupen porque eso está en la agenda, toda esa problemática sí. Bien, les decía lo de David y Betsabé, en el módulo que sigue, que es la sexualidad a la luz de la Biblia, ahí vamos a analizar detalladamente el caso de David y Betsabé, que es muy interesante. Ahí lo vemos en detalle, así es que también lo dejamos. Aquí está, léanlo, porque eso les va a ayudar también a entender lo que está escrito acá y lo vamos a poder entender más rápido. Personajes del Nuevo Testamento, o de matrimonios. Aquí vemos un contraste extraordinario, porque todos los matrimonios del Antiguo Pacto vemos hombres con situaciones de confusión, de desobediencia, de ignorancia, como todos los que vimos, hasta que tuvieron un encuentro con el Señor, a la manera del Antiguo Pacto, ¿sí? Y si se acuerdan, yo les di un detalle, a ver si se lo recuerdan ahora que se los mencione, que la mayoría de los hombres del Antiguo Pacto tuvieron un cambio de identidad delante del Señor. Es decir, les cambió el nombre, ¿sí? Les cambió el nombre, por ejemplo, desde que empezó con Abraham, que al principio era Abram y después fue Abraham. Isaac es la excepción porque él era el hijo de la promesa y no tenía por qué cambiársele el nombre, ¿sí? Porque es la figura o el prototipo de Cristo mismo. Salvo que Jesús después es reconocido como Jesús Cristo, o sea, Yeshua o Salvador ungido. Tal vez se le agregó un nombre. Vemos a un Jacob que se le cambia el nombre a Israel y así. A ciertos hombres se les cambia la identidad conforme a sus hechos. Y en el nuevo pacto vemos que eso ya no queda pendiente, ¿sí? O sea, eso queda
de un cambio de identidad, porque para el Señor tiene prioridad tener un encuentro personal con Cristo, y el nombre nuestro no es necesario que sea cambiado, no es necesario que sea cambiado en nuestra vida espiritual o nuestra vida actual como discípulos de Cristo, sino que hasta el tiempo que comparezcamos hasta Él. ¿Sí? Miren, ahí podemos, esto lo podemos leer, acompáñenme, no está aquí en su manual, pero se lo estoy mencionando, que dice que nosotros va a pasar algo con nosotros. Déjeme ver en dónde está esto. Capítulo 2 del Apocalipsis. Capítulo 2 del Apocalipsis, versículo 17. 2:17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, o sea, la revelación del alimento que es Cristo, el pan del cielo. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Es decir, que la revelación del pan del cielo, que es Cristo, y donde está, es un nombre que nadie lo conoce, nos será dado ese cambio de identidad, pero ya en su presencia. Llegará ese tiempo en que se nos dé esa porción de Cristo donde está nuestra nueva identidad. Mientras, ¿qué tenemos que hacer? Alimentarnos del maná escondido, es decir, de la palabra de Dios. Bien, entonces, ¿sí va a haber un cambio de identidad? Sí, mientras seguimos siendo como somos. ¿Por qué? Porque todavía nuestro cuerpo no ha sido sujeto al proceso de redención, porque sigue todavía bajo corrupción. Es decir, se envejece, se enferma, se deteriora hasta que llega el fin de sus días. ¿Sí? Es inevitable. Pero ya en Cristo, cuando venga el despertar de los santos de Dios, pues ya no vamos a tener ese problema. Es cuando se nos dará esa piedrecita. ¿Sí me explico? Cómo esta es una cuestión profética que está aquí dicha en la palabra de Dios. Bueno, los gentes que encontramos entonces como varones en el Nuevo Testamento, el nombre no necesariamente se les es cambiado, más que por una actividad ministerial. Ahí sí, para una actividad ministerial, sí, específica. Bueno, aquí tienen varios matrimonios, Zacarías y Elizabeth, un matrimonio involucrado en el ministerio, cuidando sus prioridades delante de Dios, que ahí habla de Zacarías y Elizabeth, que fueron los padres de Juan el Bautista, ¿sí? En el que tenía un ministerio Zacarías sacerdotal, ¿sí? Él se encargaba del incienso y durante toda su vida fue muy fiel de cumplir su ministerio, y él hace una aparición que tiene de un ángel del Señor cuando estaba en el altar del incienso. Ahí lo pueden ver en Lucas capítulo 1. Ahí está escrito, lo tienen en su manual. Ya estoy en la página 35 de su manual, versículo 11. Dice, se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída después de toda su vida, y eran grandes de edad. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor, ¿sí? Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Vean qué promesa le da el Señor, ¿no? A Zacarías. Y irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos
y a los desobedientes en la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y bueno, dice, ya soy grande y todo, el Señor va a hacer que rejuvenezcas como lo hizo con Abraham. Se vuelve a repetir nuevamente esa circunstancia de parte del Señor de rejuvenecer a un hombre y una mujer para que nazca un profeta, ¿sí? En el caso de Abraham y todo, el hijo de la promesa, para anunciar Juan el Bautista al hijo de la promesa, que es Cristo en el nuevo pacto. Entonces vemos cómo este matrimonio avanzado de edad, pero comprometidos en sus ministerios, fielmente el Señor opera de una manera maravillosa, dándoles un hijo, el más grande de los profetas, como lo anuncia el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vemos hoy? Hoy el matrimonio ministerial, que está en alguna labor ministerial, tiene una enorme responsabilidad de permanecer fieles sin descuidar sus prioridades ni laborales ni familiares, pero sí en plena obediencia. ¿Me explico? ¿Sí? Y de esa manera el Señor va a hacer grandes cosas con las generaciones que vienen. ¿Qué aprendemos de Zacarías y de Elizabeth? El futuro ministerial de nuestros hijos está asegurado para bien y para grandes en el reino de Dios, mientras nosotros permanezcamos fieles en nuestro servicio al Señor. ¿Sí? Y el Señor tiene un compromiso para con ese matrimonio por su fidelidad. ¿Ok? Gran enseñanza que nos da este matrimonio. Bien, ¿dudas con este caso? No es complicado, ya es más sencillo. Bueno, ahí viene toda la explicación de Juan, ya se los di. Y vamos a ver ya un penúltimo Luis, matrimonio. Sí, adelante, Alberto. ahí donde dice que iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Uh-huh. No lo dice, pero como que da la pauta de que Juan no tuvo opción, digamos, o sea, ¿tuvo un libre albedrío o no? ¿Quién? Juan. No necesariamente. ¿Por qué? Porque si se movieran los ministerios a nuestro libre albedrío e hiciéramos lo que consideráramos mejor, pasamos por alto la soberana voluntad del Señor que se ejerce a través de un ministerio. Un ministro del Señor no hace lo que cree más conveniente para el Señor, hace lo que el Señor le dice y ahí van bien todas las cosas. Si bien Juan era un profeta lleno del Espíritu Santo, hubo un momento en que desconoció al Señor Jesucristo, cuando ya está en la cárcel y le dice a sus discípulos, vayan y pregunten si él era el Mesías, y él lo había presentado. Y Jesús le dice, vayan y díganle que los cojos andan, los ciegos ven. Y bueno, ahí vemos cómo está por un lado, la voluntad todavía de un Juan, hombre, que ejerce su entendimiento limitado, pero cumplió ministerialmente con la presentación del Cordero de Dios, ¿sí? Ahí vemos esa dualidad que aún hoy tenemos nosotros. Entendamos a Juan, ministerialmente hizo lo correcto, pero como hombre que fue, humano como nosotros, esa falencia que manifestó cuando de repente ya desconoce quién era su propio primo. Entonces es igual, opera igual por nosotros, con nosotros. Bien, bien. Bueno, vamos a otro. José y María, tenemos unos minutos para verlo, que ya lo mencioné con lo del sueño profundo de José y todo. Ahí lo que podemos comentar es nada más. El contentamiento, ellos se tuvieron que adaptar con los planes de Dios en la vida matrimonial. ¿De quién? De su vida, de sostener el ministerio de su hijo, de la crianza del Mesías. ¿José y María sabían que él era el Mesías prometido? ¿Jesús? Sí. Y no era nada fácil tener al Mesías, el Salvador de la humanidad, y tenerlo bajo su cuidado. Si tratamos de imaginar un poco todo lo que tuvieron que vivir y que sufrieron con ese hijo, pues por supuesto que sí. Desde el embarazo de María, la huida a Egipto porque estaba amenazada su vida, de
de que tuvo que permanecer en silencio, pero educado, y prepararlo en obediencia y todo, porque finalmente Jesús, como cualquier chico, pues tuvo que aprender y crecer en estatura y gracia, gracias también a sus padres. No menospreciemos la labor de José y de María para educar al Mesías, ¿sí? Que fue un hijo perfecto, impecable, sí, pero también fue educable. ¿Por qué? Pues le tuvieron que enseñar a leer, a todo lo que los niños hebreos aprendían de ese tiempo, por ser hijo y que Jesús honrara a sus padres, ¿sí? Bueno, eso es lo que podemos mencionar de María. Ahí está todo lo que mencionamos hace rato, lo pueden leer también. Y tenemos otro matrimonio que es el último, es el de Ananías y Zafira. Y aquí el matrimonio, este sí, está fuera de todo marco espiritual, están en sí en la conveniencia y la obediencia y la manipulación de las cosas espirituales. Que ahí caben lo que advirtió el Señor Jesucristo, que en nuestros tiempos habrían de llegar falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, etcétera, etcétera, que se dicen espirituales, pero realmente no son lo que dicen ser. Y no fue en una cuestión ministerial, pero sí una manipulación de las cosas espirituales. Ustedes se acuerdan que esto está en Hechos capítulo 5, cómo se hace una convocatoria a los creyentes para hacerse de un terreno para irse a vivir allá. Ya la persecución ya estaba muy intensa contra los creyentes, seguidores de Cristo. Ya Cristo había resucitado, ya había ascendido al Padre y empezó una gran persecución. Entonces los apóstoles hacen una convocatoria de que vendieran sus terrenos, que para los judíos era vender la tierra de herencia de mis padres, eso era inaudito, ¿no? Pero lo hicieron, muchos lo hicieron. Llevaron el dinero con los apóstoles y ellos compraron un gran terreno a las afueras de Jerusalén, en donde ya no los molestaban con persecución. Y ahí vivían en comunidad. ¿Fue necesario para esa época? Sí. ¿Lo pudieron hacer? Y lo hicieron, ¿sí? Y ahí se fueron a vivir las familias completas. Ahí hicieron galpones para tener el comedor, para las, no sé, las carpas que haya puesto cada familia. Bueno, estaban acostumbrados a eso y lo hicieron así. Pero, ¿qué hicieron todos los discípulos? Obedecieron fielmente porque vieron la necesidad y sus vidas estaban en peligro y entregaron todo para que se hiciera rápido, rápido. Y compraron un terreno adecuado porque eran miles ya, eran miles. Y cuando hacen ese lugar para irse a vivir, este matrimonio no dan todo de la venta del terreno, de sus propiedades. Que a ellos se les olvidó que esa tierra era del Señor y ellos el Señor se los había prestado realmente y no eran poseedores de la tierra. Dios les dio esa tierra en herencia como los hijos, mientras estuvieran con vida. Pero ellos dicen, no, esto es mío, me pertenece. Venden sus terrenos y se quedan con una parte, nada más dan una parte a los apóstoles, y cuando esto hacen, por la codicia, es que es demasiado, y ¿cómo le voy a dar todo esto a ellos? Y bueno, ahí viene una reprensión muy fuerte. Y ahí lo describimos nosotros en situaciones en el cual el matrimonio toma acuerdo, pero en la desobediencia a Cristo. No, pues mira, vamos a la iglesia porque pues son bien buena onda ahí, ¿no? O sea, cantan bien bonito y me caen bien y tengo buenas relaciones, hay gente que me conviene tener de amistad, ahí podemos difundir nuestro negocio. Hay casos así, ¿sí o no? Seamos honestos, hay casos así, que no son como hermanos, son primos, hermanos, o sea, o son hermanastros, porque no tenemos el mismo padre, ¿no? Pero se usan a los hijos de Dios, y no debe de ser, ¿sí? No debe ser. Y bueno, eso es lo que esta gente hizo, y bueno, como se salen de la gracia, entran en la justicia del Padre.
¿Y qué es lo que hace? Como ocurrió con Caleb, con Nabal, el calebita. ¿Qué es lo que pasa? Que el Señor les priva de su existencia. ¿Y para qué? ¿Ves que fue muy severa la cosa? Sí, pero ellos tuvieron que ir a la presencia del Señor. Y en el último respiro de su propia vida, esperemos, sinceramente, que se hubiesen arrepentido. Y para que no siguieran cometiendo pecados, mintiendo y bajo la codicia, el Señor prefirió llevárselos. ¿Qué pasó con ellos? Dios lo sabe y solo es competencia del Señor. No nos compete a nosotros ni nos incumbe, más que hasta dónde debemos de ser fieles para las cosas de Dios, hasta donde el Señor nos indique que debamos ser fieles. Y más como matrimonio, estando de acuerdo en todo lo que es lo bueno, lo recto, lo de buen nombre, como lo exhorta el apóstol Pedro. ¿Sí? Esto es lo que aprendemos de estos matrimonios, es lo que nosotros tenemos como un entendimiento de lo que es delante del Señor. Bien, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, ¿no? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ahora, el Señor Jesucristo, en la redención de la familia, que no me recuerdo si ya lo comentamos, ¿cómo es que el Señor Jesucristo haya redimido todas las instituciones finalmente en la cruz del Calvario? ¿Sí? ¿Me confirma si eso ya lo comentamos o no? Con eso vamos a terminar. Y esto, miren, lo vamos a ver a través de lo que está en Mateo. Acompáñenme, por favor, a Mateo, al Evangelio de San Mateo, en los últimos capítulos y con precisión vamos a ver lo que está, nos conviene leer más Mateo. Capítulo 20, desde el capítulo 26, según San Mateo. El Señor Jesucristo, como lo mencioné en algún momento, no solamente efectuó la redención personal, ¿sí? Que es lo que siempre hemos escuchado y es totalmente cierto. Pero la redención institucional se tenía que llevar a cabo. Y esta redención institucional se iba a lograr que el Señor Jesucristo llevara sobre él los pecados institucionales, aparte del personal, ¿sí? ¿Y cómo es que los pecados institucionales debían ser absorbidos en la persona del Señor Jesucristo? Bien, el tiempo que Dios esperó para que esto se diera es que las 4 instituciones entraran en un declive espiritual. Que esto se dio en el tiempo en el que Él vino por el Padre enviado a la tierra. Las 4 instituciones que habían sido puestas por Dios desde el principio, después, ya desde Adán, empezaron a corromperse. Y sobre todo por la intervención de Satanás. Como lo mencionamos, él asignó huestes espirituales para que asumieran el liderazgo de cada institución y debían de ser vencidos. Y obviamente que las huestes de maldad, con Satanás a la cabeza, empiezan a corromper la institución de la comunión, haciéndose Satanás el dueño para buscar ser adorado y ser honrado como un Dios de esta tierra, ¿sí? Esa es la primera institución. Otra institución, el matrimonio y la familia. Se empieza a corromper con la inmoralidad y la perversión en su intimidad matrimonial. ¿A través de qué? De ídolos o entidades espirituales como Moloch, como Astarte o Astarot, la diosa del cielo, que les habla Jeremías, etc. Y entra la concupiscencia y los pecados sexuales en la vida matrimonial, ¿sí? Y ahí son estas entidades espirituales que asumen
esta institución. En la institución del gobierno, la autoridad sobre la creación, entra otra entidad espiritual para usurpar esa autoridad que pierde Adán y Eva, y que fue un ídolo o demonio llamado Belfejor. Así se llamaba en los tiempos de las tribus, aún con Jesús. Pero también inicialmente se llamó Belzebú, ¿sí? O Baal-Zebú, que era el señor de las moscas o el señor de la corrupción, que en algún momento creo que se los mencioné, no me recuerdo bien, pero que es el demonio que controla la ociosidad, los vicios, todo lo corrupto que trae las adicciones y trae todo eso. Eso con su consorte, que es Jezabel, ¿sí? Esos son los encargados de asumir la autoridad del gobierno. Y todo lo que está bajo esas entidades, todo se corrompe, nada le sale bien, no hay bendición, no hay prosperidad, y también está la de la economía y el trabajo, que ahí asume esa usurpación, entre los griegos así se llamaba, y se menciona, pero traducido, que es el dios de la riqueza, Mamón, ¿sí? Y en el antiguo pacto encontramos a la diosa de la fortuna y el dios Mamón de la riqueza, ¿sí? Que es el que toma la economía, pero para mal, o para enriquecer para mal, como está dicho en muchos lugares del antiguo pacto. Estas entidades, cuando llega el tiempo del nacimiento del Señor Jesucristo, así tenía las instituciones. La de la comunión, totalmente corrupta, bajo el sacerdocio judío de ese tiempo, con Caifás, con Anás, con todos ellos, todos los grupos que salen, los saduceos, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley. Los únicos que se apartaron de la corrupción fueron los esenios, que es donde se creó Juan el Bautista, pero ya los sacerdotes eran designados por el rey, y en el tiempo de Jesús por el rey Herodes, que ni era judío, era idumeo. Y los reyes que los reyes eran títeres manipulados por el imperio romano, que era el imperio de gobierno y autoridad corrupto, en los tiempos de esa Roma corrupta, depravada, y eran quienes ponían los reyes judíos, disque judíos, pero que ni eran, y estaba Herodes el Grande, que era idumeo, y ya muy corrupto. Todo lo que era organización gubernamental y autoridad corrupta. Y como vemos ahí, la represión por medio de Pilato, el cónsul de Roma, que fue el que mandó a la cruz al Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo esas instituciones estaban totalmente corruptas. Y el matrimonio y la familia, en tiempos de Jesús, pues bueno, ya una situación muy difícil, de pobreza también, mal, pero con grupos de élite, como eran los saduceos, los fariseos, que eran gente con mucho dinero, porque hacía negocio con las cosas de Dios. Ya estaba todo muy mal, ¿no? Mal, mal, mal. Y ese fue el tiempo propicio en el que el Señor Jesús debía llegar. ¿Por qué tuvo que nacer Jesús en esa época? Porque del pueblo de Israel, esas instituciones estaban en su peor momento. ¿Bien? Ese es por qué fue que Jesús nació en ese tiempo. Y en ese pueblo. Bien, aquí en Mateo encontramos todas estas cuestiones institucionales que están muy mal. Dice, fíjense, y ahí las tenemos que ir localizando. Dice en el 26:14. Entonces uno de los 12 apóstoles, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me quieren dar y yo se los entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ya estamos hablando casi del final del tiempo del ministerio del Señor Jesucristo, 3 años de ministerio.
¿Qué institución podemos nosotros aquí localizar o entender que estaba en juego? ¿Cuál institución de las 4? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuál sería? ¿Cuál creen que sería? Si alguien tiene por ahí una ¿La de la entendimiento. comunión? No, ¿No? no. Económica. Exacto. ¿Por qué? Va a venderlo por 30 monedas de plata, que era el jornal de un día, de un obrero. Nada. Y con eso va a vender a su maestro, al Mesías Redentor, por una transacción económica tan devaluada. ¿Me explico? Que además era el cumplimiento de una profecía, ¿sí? Que el Hijo de Dios, bueno, el Hijo del Hombre sería entregado por 30 monedas, por el sueldo de un jornalero. Ahí lo dijo, me parece que fue el profeta, creo que fue Zacarías, ya no me acuerdo, bueno, pero fue profetizado y se cumplió exactamente. El Señor Jesús después va a tener que ir recogiendo todos y cada uno de los pecados institucionales. Esto lo vamos a empezar también a encontrar en el capítulo 26, versículo 57. Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Ahora, antes de eso, perdón, se me olvidaba ese punto. Cuando están en la última vez que están Jesús y sus apóstoles, que está Judas ahí, y que mete la mano en el mismo plato que el Señor Jesús, cuando están ahí, y Jesús les dice, uno de ustedes me va a entregar, ¿sí? Y entre todos se preguntaban, ¿quién será, quién será, quién será? Y Judas mete la mano en el plato donde comían, en el plato que también compartía con Jesús. Le dice Jesús, amigo, lo que vas a hacer, hazlo ahora. O sea, que él decidiera. Si ya lo iba a hacer, que lo hiciera. En ese momento. Y Judas lo hace. Entró de por medio la voluntad de Judas, representando Judas la institución de la economía. Bien, va y es cuando va al templo y le da las monedas, para que les dice en dónde estaba el maestro, que iba a estar en el huerto de Getsemaní. Ahí vemos que la corrupción por la codicia de eso, de Judas, además que era ladrón y robaba de la bolsa de las ofrendas. Era un ladrón. Y traiciona al Señor Jesús. De su voluntad sale entregarlo. Eso es muy importante. Y Jesús asume sobre él ese pecado de corrupción en la economía. Bien, primera institución. Después, en el 57, ahora sí, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. ¿Qué institución estamos hablando ahora? De la espiritual, de la comunión, porque eran sacerdotes y escribas y fariseos. Dice que ahí pasa lo de Pedro, que lo niega y todo, pero vamos hasta en el versículo que ya lo llevan preso, en el 59. No, sí, el 58. Más Pedro le seguía de lejos. Bueno, en el 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Fíjense, la institución que había fundado e iniciado su propio padre con Aarón, ahora ellos mismos estaban condenando a muerte a el Señor Jesús, ¿sí? Dice, y no lo hallaron, no hallaron quien diese un falso testimonio, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, y que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo, que no entendieron que la resurrección. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ahí tenía enfrente a Jesús, y le dice, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Dice el 63, algo interesante, mas Jesús callaba. No dijo nada Jesús, fíjense, mucha atención, no dijo nada. Hasta que entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas
si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Que era una conjuración sacerdotal, los obligaban a que dijeran las cosas, y si no, ahí mismo los ejecutaban. Ahí mismo. Y no era el plan de Dios, era que muriera en la cruz. Entonces Jesús se ve obligado por la conjuración sacerdotal que dijera la verdad. Y fíjense lo que le contesta Jesús en el 64. Le dice, tu institución de la comunión, tú lo has dicho. No lo dije yo. Salió de ti, institución bajo corrupción, bajo pecado, bajo todo lo malo que ya eres hoy. Dice, tú lo has dicho. Y además, si a conjuros vamos, te voy a decir toda la verdad. Y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¡Guau! Así como que, ¿cómo va a ser esto? Y dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ah, blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿no? Cosa tremenda que se había dado en ese momento. Dice, entonces, le dice, ¿qué les parece? Y respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y asume los pecados de la institución de la comunión. ¿Sí? ¿Se dan cuenta qué es lo que estaba pasando? Después de ahí, se lo llevan con Pilato, ¿sí? En el 27, capítulo 27. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ahora, ¿a qué institución ahora lo van a confrontar? Se lo llevan a Jesús a la institución de gobierno. Eso, ya le agarraron la onda re bien. Entonces, cuando se lo llevan ahí con Pilato, con Poncio Pilato, para entonces está sucediendo que Judas pues se arrepiente porque se da cuenta que sí era el Mesías, pero pues ya no le aceptan la ofrenda, lo niegan los sacerdotes y va y se suicida. Triste final para este hombre, ¿no? Bueno, en el 11, 27:11, Jesús pues estaba de pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Pues era verdad. Y está diciéndole el cónsul a Jesús. Y Jesús le dice, vean otra vez la respuesta, tu institución de gobierno y autoridad, tú lo estás diciendo, tu institución corrupta, tú que eres la opresora, la depredadora de los pueblos, de las naciones, tú lo has dicho. Y sí, alguien muy corrupto. Y le dice, y tú lo dices. Siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y claro, no tenía por qué decir nada el Señor Jesús, ni defenderse, porque lo que había tenido que hacer Jesús era haber llevado ya sobre él los pecados institucionales. ¿Vamos bien? ¿Sí? La última institución, ¿cuál nos falta? Nos falta una. La familiar, la de la familia, ¿sí? Bueno, aquí mismo, en el capítulo 27, cuando ellos lo sentencian a muerte, todos, y lo cambian por Barrabás, que es un infractor social, lleva los pecados de la delincuencia sobre él, cambiándose por Barrabás, ahí también, por eso hoy los que se portan muy mal se arrepienten, pueden ser redimidos, porque Cristo los redimió, si se arrepienten, ¿sí? Operará la justicia del hombre. Por eso hay muchos salvos que salen salvos de las cárceles, bien, delante del Señor, pero tienen que cumplir la condena de la justicia humana. Bien, bueno, entonces, cuando lo cambian y Pilato está negociando, déjenlo libre, pues miren, ya está todo flagelado, azotado, mal, miren cómo está, ya hay que dejarlo libre. No aceptan, ¿no? Toda la multitud que estaba ahí no acepta nada. Fíjense, y delante del pueblo, en el 22, Pilato les dijo a los sacerdotes, a todos, y la multitud, ¿qué haré pues con Jesús?
llamado el Cristo, todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente yo soy de la sangre de este justo, allá ustedes. Y vean lo que dice la multitud, que eran hombres, mujeres, eran familias. Entonces dicen, respondió todo el pueblo y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ahí el Señor asume los pecados de la institución de la familia. Y el Señor Jesús aceptó todo. Y ya habiendo asumido los pecados institucionales, lo llevan a la cruz del Calvario. Y ahí el Señor Jesucristo, cuando muere y desciende al infierno, deja los pecados de las instituciones. Y así es redimida la familia. Bien, pero lo que viene después es glorioso. Eso lo veremos la próxima clase. Y serán nuestras últimas 2 clases el próximo miércoles. Bien, ¿alguna duda o pregunta? Hoy ha sido